2. El pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y en el día 24 del mes, en el segundo año del rey Darío. Amén. Después vamos a leer el segundo capítulo, ¿de acuerdo? Pero he querido leerlo todo para que os pongáis en contexto. Mirad, cuando leemos este libro de Ageo, encontramos a un pueblo que se parece mucho a nosotros. Un pueblo que amaba a Dios, que había visto a Dios obrando en el pasado, la poderosa mano de Dios trayéndolos desde Egipto, desde la esclavitud, introduciéndolos en la tierra prometida, derrotando a todos los enemigos, sanándolos, prosperando, bendiciendo, pero que con el paso del tiempo este pueblo había permitido que las dificultades, las prioridades del día a día y el cansancio apagaran su compromiso con el Señor. Habían estado esclavos. ¿Podéis bajar un poquito porque hay mucho ruido de fondo? No, yo creo que es el cable, el cargador del ordenador. Ahí está. Hoy yo la cojo la mía. ¿No dices que querías servir al Señor? Pues bienvenido. Una prueba, pastor. Y lo peor de todo es que va a quedar grabado. Después va a estar en YouTube. Bien, pues este pueblo, después de haber sido introducido en la tierra, cometió idolatría. Y por influir idolatría, el Señor los llevó a Babilonia. Fueron esparcidos y sacados de la tierra. Pero el Señor, cumpliendo las palabras del profeta Jeremías, 70 años después, los introdujo de nuevo en la tierra. Y les dio dos mandatos: reconstruir Jerusalén y reconstruir mi templo, para que pueda ser adorado por vosotros una vez más. Llegaron a la tierra en fases y empezaron la reconstrucción. Pero claro, cada uno se dio cuenta de que es que yo no tengo casa, y se fue a su casa. Es que yo tengo la viña abandonada, y se fue a la viña. Es que mis hijos necesitan ropa para ir al cole, y se fueron al Mercadona o se fueron al Primark a comprar la ropa de los niños. Un pueblo que tenía buenas intenciones, pero un pueblo que se había olvidado de su compromiso con el Señor. Llegaron del exilio con entusiasmo, listos para reconstruir el templo, pero de repente hubo oposición. Hubo responsabilidades diarias que crecieron y hubo una rutina que los absorbió. Y sin darse cuenta, comenzaron a cuidar de su propia casa, dejando sin cuidar, abandonada, la casa del Señor. En su amor por ellos, como el Señor hace con nosotros, el Señor envió a Ageo, no para condenarlos ni para machacarlos, todo lo contrario, sino para despertarlos de este sueño y animarles a seguir adelante, recordándoles que el Señor estaba con ellos. El Señor les habla por medio del profeta con ternura, pero a la vez les invita a reflexionar, a volver a poner los ojos en el lugar correcto, a caminar en santidad y a confiar en que la gloria de Dios estará a nuestro lado, a su lado, si hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Amén. Y como el Señor le habló a Israel, le habla a ti y a mí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios no ha cambiado y el corazón del hombre sigue siendo el mismo después de los 1500 años. Dios sigue queriendo ser el centro de nuestras vidas y nosotros ponemos nuestros ojos
en todo aquello que nos desenfoca de Dios, que debe ser el centro de nuestras vidas. Él quiere que en este día, estamos a punto de terminar un año, y hoy es un día, y después lo voy a comentar, hoy es un día muy especial en la vida de esta iglesia, y después lo recordaré. Estamos a punto de terminar un año. Cuando terminamos años, hacemos balance, ¿verdad? ¿He seguido la dieta? Hasta el 3 de enero. ¿He comenzado a hacer deporte? ¿He reorganizado mi administración, mi economía? ¿He terminado los estudios que me propuse que iba a concluir? Llegamos a final de año y decimos, ¿he sido fiel a mi compromiso con el Señor y con su casa? ¿He sido un poco mejor marido? ¿Un poco mejor esposa? ¿Un mejor hijo para con mis padres? ¿He sido fiel con todo aquello que el Señor me demanda y a lo cual yo me comprometí en su momento? Los finales de año son finales de etapas, comienzos de otras, donde hacemos balance. Y hoy el Señor nos está pidiendo que hagamos balance, que nos examinemos y que reflexionemos. Y es lo que dice el título de esta predicación. Detente por un instante y reflexiona si quieres avanzar. Es una pena que hoy faltan algunos hermanos porque les hubiera hecho mucho bien escuchar esta palabra. Así que después de bombardeáis a través de WhatsApp, cuando esté la predicación en internet, se la mandáis todos a la vez. Todos a la vez, para que le lleguen 20 veces la predicación y algo el Señor me está diciendo. Es importante, mis amados hermanos. Es importante. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo es el tamaño de tu Dios. ¿Cuánto mide tu Dios? ¿Cuánto mide tu Dios? No tiene límites, de verdad no se puede medir. Pero sí podemos medir nuestro compromiso con Dios. ¿Cuánto mide tu compromiso con el Señor? ¿Cuánto mide tu compromiso con la casa del Señor? Porque no puedes separar a Dios de la casa. Cuando el pueblo de Israel separó a Dios de la casa desapareció y la presencia de Dios se fue. Si tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, no podemos decir, Señor, yo te amo, pero mi casa es mía. Y que otro se ocupe de tu casa. Así que, en primer lugar, en estos primeros versículos que hemos leído, es el primer punto que quiero compartir con vosotros, es que no hay excusas para no hacer la obra de Dios. No hay excusas. Tú no tienes excusas. Las puedes poner y a veces las ponemos, a menudo las ponemos, pero no son excusas reales, no son excusas válidas delante del Señor. Es que esta situación que vemos en el libro de Ageo es una realidad profundamente humana. Un pueblo llamado por Dios que comenzó a posponer la obediencia al Señor. ¿Sabéis? Desde que se colocaron los cimientos del templo, una vez regresados de Babilonia, hasta este momento habían pasado 16 años. Habían crecido muchos niños, otros hombres y mujeres habían envejecido. Y la casa seguía en ruinas. Es decir, el templo, que era la prioridad, era lo primero que tenían que haber hecho. Y tú podrás pensar, bueno, pero es el templo, tampoco... Bueno, es que si no había templo, no había sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay perdón de pecados. ¿Ven la importancia de poner las cosas en orden? De acuerdo a lo que Dios había establecido, para que Él pudiera perdonar los pecados del pueblo, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, lo que conocemos como la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, y expiar los pecados de la nación, pero cada día había que sacrificar animales por la mañana y animales por la tarde. Es lo que Dios demandaba, y esto solamente podía realizarse en un lugar, en el altar, en el atrio del templo. Si no hay templo, no hay atrio. Si no hay atrio, no hay altar. Si no hay altar, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, el pueblo tiene un problema. Porque no está siendo perdonado por Dios. Y cuando hay perdón, no hay bendición. ¿Ven por qué es importante? No poner excusas. Claro, ahora estamos en la gracia, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a ningún lado a sacrificar animales, ni corderos. El sacrificio eres tú. El sacrificio vivo somos nosotros. Es nuestra vida la que voluntariamente ofrecemos al Señor. Pero ¿es nuestra vida o es una parte de nuestra vida? ¿Es todo nuestro tiempo o es una parte de nuestro tiempo? ¿Es nuestro corazón o una parte de nuestro corazón? ¿Es nuestra economía o solamente una parte de nuestra economía? ¿Son nuestros dones y recursos o solamente una parte? Por eso no podemos medir a Dios, pero sí podemos medir el compromiso con el Señor. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y de hecho, luego veremos que le hacen preguntas. El pueblo responde con preguntas honestamente, reconociendo la necesidad, pero obviando la obediencia.
Y puede haber muchos motivos por los cuales nuestro compromiso con el Señor decae. A veces las propias adversidades, los problemas de la vida. De hecho, los adversarios, cuando los judíos volvieron a Jerusalén, se levantaron para impedir que siguieran edificando la obra. Y esas dificultades y las necesidades del día a día, y la pereza, y el descuido, y la vanidad, hicieron que el pueblo poquito a poco se olvidara de lo prioritario y se dedicaran a ellos mismos. De hecho, el profeta les dice: vosotros vivís en casas hermosas, adornadas, confortables, pero en cambio la casa del Señor sigue abandonada. Mi casa sigue abandonada. El motivo por el cual os hice regresar a la tierra, lo habéis abandonado. Y cuando alguien les pregunta, lo hemos leído aquí en el versículo 2, oye, ¿pero por qué es así? ¿Cómo es que la casa está así? Fijaros la respuesta del pueblo: aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. O sea, después de 16 años, ellos le dicen al profeta: no, todavía no es tiempo. Y verdad, eran sinceros. Ellos veían la necesidad, había que reconstruir la casa. Esa era una necesidad, pero ¿qué estaban haciendo? Lo posponían. ¿Saben cómo se llama eso hoy día? ¿Cómo se llama ese pecado? Procrastinación. Mañana. ¿Saben lo que sucede? Que el mañana nunca llega. El mañana no existe. Mañana no existe, existe ahora. El futuro no existe, el futuro se va descubriendo según se avanza. Pero lo que yo voy a hacer mañana, si mañana llega, lo determinan mis decisiones de hoy. A veces decimos: Señor, yo quiero hacer grandes cosas para ti. Y el Señor te dice: ¿qué estás haciendo hoy? Yo quiero ver a tu iglesia que alcanza las naciones, quiero ver... ¿Qué tú estás haciendo para que la iglesia cumpla la gran comisión? Señor, es que yo quiero ver a mis hijos que un día te sirvan y que tú estás haciendo como padre y como madre para que tus hijos un día sirvan al Señor. Los hijos no van a servir al Señor por tus buenas palabras y buenas intenciones. Van a servir al Señor por tus acciones y tu ejemplo. Y un hijo que observa a un padre o una madre que no está comprometido con Dios y con la obra, cuando sea un poquito más mayor, pensará que eso es lo correcto. Tener dos vidas, una fuera de estas puertas y otra de puertas para adentro. Estos hombres y mujeres reconocían la necesidad. Sí, hay que edificar el templo, pero todavía no es el tiempo. Estaban priorizando sus asuntos personales por encima de los asuntos del Señor. Y como resultado, fijaros lo que sucedió. El Señor los había bendecido trayéndolos milagrosamente desde Babilonia, tal y como había prometido. Habían vuelto a la tierra, habían recuperado sus propiedades, habían comenzado a edificar, tenían sus casas ya bien bonitas, bien artesonadas, decoradas, confortables, tenían la ciudad medio reconstruida, tenían las viñas en funcionamiento y el Señor había dado fruto, había producido fruto abundante en los campos y en el ganado. De nuevo la economía estaba floreciendo. Pero leemos en el versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, y no quedáis satisfechos. Y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornada recibe su jornal en saco roto. Y sigue más adelante el versículo 9. Buscáis mucho, halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor: fijaros, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres y las bestias, sobre todo trabajo de las manos. ¿Qué sucede? Si Dios los trajo de vuelta a la tierra para bendecirlos, ¿por qué de repente se encuentran con esta situación? ¿No estaban en la tierra prometida? ¿No estaban en el lugar que Dios había diseñado para ellos, donde fluye la leche y la miel? ¿Por qué de repente llega la escasez? Lo acabamos de leer. Porque tenían de nuevo sus ojos y sus corazones desenfocados. Habían vuelto a lo de antes. Mi casa, mis asuntos, mi trabajo, mi dinero, mis vacaciones, mis cosas. Mi futuro, mi seguridad. Y la casa del Señor estaba abandonada. Habían vuelto a lo de antes. A menudo hay hermanos que me dicen: pastor, es que yo no puedo dar más porque mi economía está muy ajustada. Precisamente, seguramente porque no das más es que tu economía está muy ajustada. Es que si usted supiera, digo, yo lo sé todo. ¿Qué piensas? Si mi economía es guayante, si ando con un coche que se me cae a cachos. Si vivo en una casa de alquiler que yo para dormir no dormir casi de pie porque no tengo. ¿Qué piensas? Si yo vivo en un mundo aparte, soy consciente de la realidad.
Pero también soy consciente de que si yo pongo a Dios primero en todas las cosas, Él cuidará de mí. Porque si yo cuido de lo suyo, Él se encargará de mí. Él se encarga de mí. Pero claro, queremos encargarnos de lo nuestro y que otros se encarguen de la casa de Dios. Ahora queremos venir aquí y ser alimentados, ser bendecidos. Hermanos, no funciona así. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Es lo que le sucedía al pueblo de Israel. Vivían en círculos viciosos, que se repetían, cíclicos. De escasez, de bendición, porque lloraban al Señor, y luego volvían a la escasez, porque se desenfocaban. Proverbios nos advierte diciendo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El desenfocar nuestros ojos en nuestro corazón del Señor nos produce no solamente muerte espiritual, sino que desastre en todo a nuestro alrededor. Y podemos machacarnos a trabajar, y podemos ser los mejores empresarios, tener las mejores ideas. Caerán en saco roto. Caerán en saco roto. Porque todo aquello que no es sembrado desde un corazón con una mentalidad del reino y con el reino de Dios como prioridad, es un saco roto. Es un saco roto. Yo esto lo he visto durante generaciones, desde que estoy en el Señor y en la Iglesia. Si te encuentras estancado espiritualmente o no ves el fruto que deberías ver en tu trabajo, seguramente es porque estás desenfocado, porque vivimos desenfocados. Vivimos con nuestras prioridades en otro lugar. Cuando Jesús nos dijo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. En cambio buscamos y nos matamos por la añadidura y luego queremos que haya bendición en el reino de Dios. No funciona así, mis amados. Y lo tenemos como ejemplo del pueblo de Israel. No funciona así. Lo primero es lo primero, lo primero debe ser siempre el Señor. Porque sin Él tú no estarías aquí. Sin Él tú no tendrías esperanza de vida eterna. Sin Él tus pecados no habrían sido perdonados. Sin Él no habrías sido sanado. Sin Él seguramente no tendrías el trabajo ni la familia que tienes. Sin Él no tendrías absolutamente nada. Pero es que además, aunque Dios no hubiera hecho nada de eso, Él sigue siendo lo primero porque Él es Dios. Y Él es el dueño de todo. Entonces, ¿podemos medir a nuestro Dios? No, pero sí podemos medir nuestro compromiso con el Señor y con su casa. Hermanos, el Señor, como he dicho, sigue siendo el mismo y sus promesas no han cambiado. Su fidelidad es permanente para nosotros. Él es fiel, amén, Él es fiel. Y Él tiene un propósito para nosotros, por lo tanto no acepta excusas de nuestra parte. No valen excusas, no valen excusas, mis amados. Él quiere hacer su obra y quiere hacerla con nosotros. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel lo que nos dice a nosotros en esta mañana: reflexionad. Reflexionad en vuestros caminos. Reflexionad en cómo estáis viviendo. Observad bien dónde está vuestro corazón, qué prioridades gobiernan vuestros días, qué lugar tiene el Señor en vuestras decisiones del día a día. Porque eso depende de vuestro presente, pero depende de vuestro futuro. Y la responsabilidad de hacer la obra de Dios, de sostener la obra de Dios, no es de unos pocos, es de la casa del Señor. La casa del Señor son las paredes, somos cada uno de nosotros. Es una responsabilidad compartida. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde estaban los sacerdotes, somos sacerdotes, los levitas y los guardianes del templo. No, ahora estamos en el sacerdocio universal, donde cada creyente es responsable de lo que piensa, de lo que siente y de lo que hace. Cada creyente es responsable de su relación con el Señor y su relación con los demás. Y no podemos decir, no, es que el otro, es que mi casa, es que mi familia, es que el pastor, es que la iglesia, es que el hermano. No. En el reino de Dios no hay esquis. En el reino de Dios hay sí o no. Y Pablo lo decía, que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Pero no nos engañemos. A Dios no le podemos medir nuestro compromiso con el Señor y con su casa sí. Así que la instrucción sigue siendo la misma. Fijaros en el versículo más adelante, lo que dice, nos da exactamente lo que debemos hacer. Dice, subid al monte, ¿vale? Subid al monte. Y después, el versículo 8 estoy leyendo, traed madera. Y al final, reedificad la casa. Y lo que el Señor hace es, y yo entonces pondré mi voluntad en ella y seré glorificado. ¿Cuántos queremos ver la voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos ver a Dios glorificado en nuestras vidas? Yo quiero ver al Señor glorificarse en mi matrimonio, en medio de mis hijos, en este lugar. Quiero ver al Señor glorificarse en todo lo que hago, en todo. Porque para eso hemos sido redimidos, para que Dios sea glorificado en todo. Pero antes de que Dios haga eso, ¿qué dice que tenemos que hacer? Tú y yo, no Él, tú y yo.
Sube al monte. ¿Qué significa subir al monte? Oye, busca a Dios. Subir al monte en la Biblia es apartarte del lugar donde estás y acudir a la presencia de Dios. Vete a encontrarte con tu Padre Celestial. Acércate al lugar donde sabes que tú y el Señor os vais a encontrar cara a cara. Una vez que subas a ese lugar, Él te va a revelar su voluntad, te va a decir exactamente lo que debes hacer. Y aquí dice, traer madera. ¿Qué es traer madera? ¿Qué es traer madera? Espiritualmente, ¿qué es traer madera? Vamos a ser muy prácticos. ¿Qué es traer madera? En el monte, ¿qué hay? Madera. Madera son recursos. Recursos para poder construir la casa. A veces venimos, Señor, bendice tu iglesia. Pero que bolsillo no me lo toques. Señor, bendice la economía de los pastores. Esperando que venga un ángel del cielo o los cuervos como el deseo. Señor, bendice tu obra para que podamos seguir predicando el Evangelio. Dice, no, pero Señor, a mí el tiempo, la agenda no la toques porque estoy muy ocupado. Hermanos, somos así. Somos exactamente así. Exactamente así. Pero luego venimos a la iglesia, subimos a la casa y queremos escuchar las mejores predicaciones. Queremos que el aire acondicionado esté bien calentito para cuando lleguemos. Queremos que las sillas estén colocadas y bien cómodas. Queremos que el sonido suene bien, ¿verdad? Y si hay comida de iglesia, cuanta más comida mejor. Somos así. Somos así. Somos así. ¿Qué es la madera? Pues la madera que el Señor te está demandando es lo que Él ha puesto en tus manos. Lo que Él ha puesto en tu corazón. La madera es tu vida. Todo lo que conlleva involucra a tu vida. Y después dice reedificar la casa. ¿Quién edifica la casa? La palabra enseña que si el Señor edifica la casa, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. En vano edifican los edificadores. Pero aquí la orden se la está dando a quién? Al pueblo. Porque hay una parte que Dios solamente Él puede hacer. La parte sobrenatural, la parte milagrosa, el Señor la puede hacer. Pero hay una parte que tú y yo sí podemos y debemos hacer. Y es ser responsables por lo que el Señor nos ha dado y administrarlo de manera que el pan nunca falte en su casa. Y eso tiene muchas implicaciones. Y eso empieza por reordenar nuestra manera de pensar. ¿Quién gobierna tu vida? Y no quiero que me contestes porque alguno dirá, Jesús, y yo te diré, ¿por qué? Porque se ve fácilmente, se ve claramente cuando la vida está gobernada por Jesús. Y no es una vida que llama la atención porque, no, se ve una vida que está siendo gobernada por Jesús. Se ve en los pequeños detalles. Se ve. Era muy fácil distinguir a Jesús del resto de los rabinos. Los demás llamaban la atención por sus ropas, por su forma de hablar, por su manera de caminar. En cambio, Jesús se distinguía por otras cosas. Hermanos, el Señor le dice que deben subir al monte, deben traer madera y deben reedificar la casa. Y termina diciendo esta parte del pasaje, y yo estaré con vosotros. Amén. Y yo estaré con vosotros. Porque ¿sabéis? El Señor nunca nos pide nada sin darnos una promesa. El Señor nunca demanda algo de sus hijos sin darle una promesa firme que Él siempre cumple. De hecho, el versículo 8 dice, mi presencia y mi gloria estarán en medio vuestro. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios en esta vida? Amén. ¿Amén? ¿Pensáis que la gloria de Dios es gratis? No es gratis. Porque Dios no permite que sus perlas caigan en boca de los cerdos. Dios no derrama su gloria allá donde hay un corazón, corazones totalmente rendidos a Él. Dios no se manifiesta como Él quiere y puede hacerlo, donde hay vidas que están más preocupadas por sus cosas que por las cosas del Señor. Mi presencia irá con vosotros, mi gloria estará en medio vuestro, dice el Señor del pueblo. Es la promesa que tú y yo tenemos para hoy. Pero antes debemos subir al monte, traer madera y ponernos a edificar aquello que hemos dejado en ruinas por mucho tiempo. En segundo lugar, no mires atrás, mira hacia adelante. Los seres humanos somos expertos en mirar hacia atrás. Constantemente estamos mirando hacia atrás, con los ojos, con los oídos, con los pensamientos o con el corazón. Mira, seguimos adelante en el capítulo 2, versículos, los primeros 9 versículos, dice que en el mes séptimo a los 21 días del mes. Es decir, habían pasado 2 meses desde el momento en que el pueblo
como terminamos en el capítulo 1, se había puesto manos a la obra para retomar la obra. Y aquí llega un segundo mensaje a Ageo para compartir con el pueblo. Estábamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos, un tiempo especial donde los judíos celebraban las maravillas y la provisión de Dios en el desierto. Pero fijaros, en lugar de celebrar, ¿qué pasaba? Que el pueblo se desanimó. Vale, no voy a leerlo todo porque no quiero tomar mucho tiempo, voy a ir nombrando y leyendo algunos versículos. Se habían puesto a edificar, habían levantado las paredes, habían puesto las vigas, ¿y qué sucede? Que muchos de los sacerdotes, de los levitas, esto está en Esdras capítulo 3, versículo 12, porque narra el mismo acontecimiento, y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, dice que lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y dices tú, bueno, ¿cómo es posible que después de que ven la casa levantándose de nuevo, en obediencia al Señor, algunos se ponen a llorar? ¿Por qué? Porque recordaban cómo era la casa antes de ser destruida. Ahí volvemos a la nostalgia paralizante. Dios nos quiere llevar a un lugar nuevo. El Señor nos quiere mover del lugar donde estamos para regalarnos un lugar mejor. Y estamos, ya Señor, pero es que antes hacíamos así. Es que antes cantábamos estas canciones. Es que antes los cultos eran de esta manera. Es que el pastor que teníamos antes era más guapo. Es que estamos así todo el tiempo. Vivimos paralizados. Es que a mí me hicieron mucho daño en el pasado, entonces ya no me fío de lo que venga en el futuro. Bueno, no te fíes de las personas, pero fíate del Señor. Porque a mí el lugar donde más daño me han hecho en la vida ha sido en la iglesia. Y lo que más amo en mi vida es a mi Señor, mi familia y la iglesia. Porque entendí hace mucho tiempo que en Dios no valen excusas. O es sí o es no, y luego con cada cosa me hago responsable. Miramos hacia atrás. Ay, lo que teníamos, ay, lo que éramos, ay, si volvieran. Mira, ese refrán tan castizo, cualquier tiempo pasado fue mejor, es una mentira como una casa. En Dios lo mejor siempre está por delante. En el Señor lo mejor siempre está por delante. Siempre está por delante. Da igual que tengas reuma, que tengas artritis, que te duelan los huesos, lo mejor siempre está por delante. Da igual que hace un tiempo fueras un machote ahí todo lleno de músculo y ahora estés calvo y con canas como yo. Da igual, lo mejor siempre está por delante. Siempre está por delante, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Aleluya. Jesús dijo en Lucas 9:62, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y Pablo a los filipenses les dice, olvidando lo que está atrás y extendiéndome ¿hacia dónde? Hacia lo que está por delante, prosigo a la meta. Ahora, para avanzar hay que soltar. Hay que soltar. Mira, yo no puedo seguir siendo el mismo toda la vida y pretender que mi matrimonio sea un matrimonio feliz. Tengo que ir muriendo a toda esa basura que se me ha ido pegando con los años. Y aprendiendo a ser un buen esposo y a ser un buen padre. Hermanas, lo mismo. No se puede querer ser una buena esposa, una buena madre, siendo la misma mujer que hace 20, o 30, o 40 o 50 años. No, es imposible. Para poder avanzar hay que soltar. Para poder acercarse a lo celestial hay que soltar lo terrenal. Para poder ver lo nuevo que Dios quiere hacer, tenemos que dar gloria a Dios por lo viejo que Dios hizo, pero renunciar a ello. Y eso es una mentalidad de reino. Eso es una mentalidad de reino de Dios. Es decir, no puedo mirar atrás si quiero caminar hacia adelante, porque como dijo alguien, quien vive mirando atrás no camina por fe. Y quien no camina por fe, termina muriendo en el camino. Quien no es capaz de soltar el pasado, es que no está viviendo por fe. Y quien no vive por fe, muere en el camino. Y tristemente esto lo he visto en muchas ocasiones en mi vida como creyente. En cambio, el Señor constantemente nos invita a mirar hacia adelante, porque como he dicho, Él no repite la historia, Él hace todas las cosas nuevas. El Señor lo dijo a través de Isaías, he aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz, pero para ello tenemos que mirar hacia el futuro, no hacia atrás. No tenemos que mirar hacia nosotros, tenemos que mirar hacia donde está el Señor. Y tú podrás decir, pero es que yo no veo nada. De eso se trata la fe. De eso se trata la fe. ¿Ustedes piensan que cuando mi familia y yo, el Señor nos habló de venir aquí a Burlada hace ya más de un año, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar? No teníamos ni idea. No teníamos ni idea, ni siquiera preguntamos.
Simplemente teníamos que tener seguro en el corazón, estar seguros de que era la voluntad de Dios para nosotros estar aquí y soltar todo lo bueno y mucho que teníamos cuando estábamos en otro lugar. Y cuando estuvimos segurísimos de que era la voluntad de Dios y no necesité un ángel del cielo, necesité una sola palabra de mi Padre y posar mis pies en Burlada por primera vez un jueves a las 10 de la noche con un frío que pelaba. Y en cuanto mis pies se posaron en este lugar, no en la iglesia, sino en la calle, yo ya sabía que este era el lugar que Dios tenía para mi familia. Y saben, no veía nada, no veía absolutamente nada. No tenía ninguna certeza, ninguna seguridad humana, pero sabía que era lo que el Señor quería para mi vida y para mi familia. Y por lo tanto, cuando sabes eso, estás dispuesto a asumir el riesgo que eso conlleva. Eso es caminar por fe. Caminar por fe con mucho dinero en el banco o un buen trabajo. Tienes fe para que levantarte cada día con salud y hacer bien tu trabajo. Pero cuando te dicen, no, deja tu buen trabajo, deja tu economía, deja tu seguridad, deja todo lo que has construido durante años y camina. ¿Hacia dónde, Señor? Como Abraham, a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Podemos medir a Dios? No, pero sí podemos medir nuestro compromiso con el Señor. Y en función de nuestro compromiso, así será la bendición. Porque Dios es justo. Amén. Y Dios al que no está dispuesto a darle, no le va a dar más. Pero dice la palabra que al que más se le ha entregado y más se entrega, más se le dará. Porque Dios es justo. Dios es justo. Además, hermanos, con el Señor nunca se retrocede. A menudo tenemos miedo de mirar hacia adelante porque eso implica soltar y estamos tan aferrados a los que creemos que nos da seguridad que preferimos morir en el desierto a caminar en libertad en la tierra prometida. Y debemos caminar con Jesús mirando siempre hacia adelante, porque la mejor etapa de su iglesia y de su casa está siempre en el futuro, está siempre por delante, y os lo aseguro, porque mi familia y yo lo vivimos, llevamos décadas viviendo estas promesas, estos desafíos, y ver a Dios actuar. Ahora bien, en los versículos del 10 al 15 leemos algo interesante, y dice que Dios no quiere manos limpias, o sea, Dios quiere manos limpias y un corazón puro. Dice que a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada, bueno, fijaros, está diciendo, si hacéis los sacrificios de manera incorrecta, ¿ese sacrificio es válido? No. Pero, si el sacrificio está santificado y alguien toca el sacrificio, ¿es santificado por el sacrificio? Sí. ¿Qué está diciendo? Versículo 15. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan sobre piedra en el templo del Señor. No valen excusas, no vale mirar hacia atrás y no vale hacerlo de cualquier manera. No vale hacerlo de cualquier manera. Estamos ya a finales de diciembre. El pueblo había retomado una vez más la obra, pero había un problema. No se habían arrepentido. No se habían arrepentido. No se habían santificado. Estaban trabajando, pero sin santidad. Y el Señor les recuerda algo importante. Unas manos ocupadas no reemplazan un corazón consagrado. La mucha actividad no es sinónimo de mucha espiritualidad. El que hagamos muchas cosas en la iglesia o para el Señor no es garantía de que lo estemos haciendo con un corazón puro. Y Dios ve el corazón. El Señor ve nuestros corazones. El Señor demanda nuestro servicio, pero sobre todo el Señor quiere tu corazón y mi corazón. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Marcos 12:30. ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Nos quedamos a menudo con corazón, fuerzas, alma, espíritu. Yo me quedo con todo. 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 ¿Podemos medir al Señor? No, pero sí podemos medir nuestro compromiso y nuestro amor por Él. Cuando seamos capaces de decir, Señor, te amo con todo lo que soy, todo lo que tengo, porque estoy dispuesto a perderlo todo con tal de que tu voluntad se haga en mi vida. Ahí es cuando podemos empezar a decir, sí, yo puedo medir mi compromiso, yo puedo medir mi amor. Génesis 6:22 dice que Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Es decir, para Dios fue mucho más valiosa la obediencia de Noé
que todo lo que Noé hizo durante 100 años para construir el arca. Lo que honró a Dios no fue el trabajo bien hecho de Noé, fue la obediencia de Noé. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Obediencia. Obediencia basada en el amor, basada en la confianza, en que creemos y confiamos en el Dios a quien confesamos ser nuestro Señor. Por eso, hermanos, debemos meditar en nuestro corazón, porque Él ve y conoce la intención, cada intención que hay detrás de todo, absolutamente todo lo que hacemos. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A menudo se me han acercado personas, hermanos, a lo largo de los años en el ministerio. Pastor, yo quiero hacer esto. Digo, no, usted no puede. ¿Por qué, pastor? Yo quiero hacer esto. Yo tengo dones, tengo talento. Es más, mira, tengo hasta el dinero para comprar lo que necesitamos. Digo, no se le ocurra ni imaginar que usted puede comprar el ministerio, el llamado o un cargo en la iglesia. Ni se le ocurra pensar que porque usted tenga buenos talentos y buenas capacidades, usted es apto para servir al Señor. Yo no estoy buscando eso y Dios tampoco, estoy buscando un corazón. El Señor busca un corazón totalmente rendido. No una persona perfecta, porque aquí ni uno somos perfectos. ¿Hay alguno perfecto? Que levante la mano porque está mintiendo y ya deja de ser perfecto. Aquí ninguno somos perfectos. Caminamos todos hacia esa perfección en Cristo. ¿Amén? Pero sí todos podemos entregar nuestro corazón. Sí todos podemos rendir totalmente nuestro corazón al Señor. Totalmente. Porque es lo que Él demanda. Él no te está diciendo que des mucho o que des poco, te está diciendo que lo des todo, pero desde el corazón. Desde el corazón. Y cuando todo no es una cuestión de cantidad, solamente es una cuestión de calidad. ¿Cómo es lo que le ofrecemos al Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que le ofrecemos al Señor cada día? No solamente cuando estamos aquí. ¿En qué cantidad nos rendimos a Él cada día para que su obra sea edificada? ¿De qué manera confiamos en Él? ¿Saben por qué muchas personas a las que les predicamos no quieren saber nada del Señor? Porque no reflejamos a Jesús. Hablamos de fe y somos materialistas. Hablamos de seguir al Señor a donde sea y somos unos cobardes. Hablamos de muchas cosas, pero luego nuestra vida diaria y nuestras agendas no se corresponden con lo que predicamos de la Escritura. ¿Quieres que tus hijos, si tienes hijos, un día amen al Señor y sirvan al Señor? ¿Lo quieres? Pues empieza por hacerlo tú. Porque a mí me está costando la vida misma. A mí me está costando la vida misma. Y cuando hablo de la vida misma. Pero para que el grano germine y dé fruto, ¿qué tiene que hacer la semilla? Ay, morir. Tenemos que morir. Al yo, lo mío, para mí, tenemos que decir, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Es para ti. Porque yo sé que tú eres un Dios que no le debes nada a nadie. Y que aquellos que siembran en tu reino, de tu reino recogerán. Así que, hermanos, quiero concluir con una promesa a la vez que una palabra que el Señor nos da. Dice, reflexionad, pues yo cumplo mi palabra, dice el Señor. Versículos 18 y 19. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día yo os bendeciré. Fijaros cómo termina este libro. Luego ya da una promesa a Zorobabel que ya no nos corresponde para lo que queremos compartir. Hoy, exactamente hoy, hace un año que venimos a conoceros. Exactamente un año. Que éramos pastores de otra iglesia. Una iglesia mucho más grande, una iglesia y una responsabilidad mucho mayor que la que tenemos ahora. Una iglesia que nos lo ponía todo en bandeja. Nos pagaban la casa, nos pagaban el teléfono, nos pagaban la luz, nos pagaban el agua. Teníamos una casa que era tan más grande que este local. Vivíamos al lado de la playa. Yo veía la playa desde mi ventana. Una iglesia llena de dones, de ministerios, de hermanos y hermanas que amaban al Señor.
y que nos lo ponían muy fácil. Pero el Señor nos había dicho tiempo atrás que nuestro tiempo ahí había terminado y que nos iba a abrir un camino nuevo. El Señor nos habló por su palabra, en oración. El Señor envió a personas, misioneros que estaban en otras partes del mundo para decirnos, vais a ir a un lugar rodeado de montañas, con un río y muy verde. Pero no va a ser fácil, porque tendréis que, una vez más, levantar el campamento, dejarlo todo y empezar de cero. Ahora, yo tengo 45 años y llevo mucho más de media vida sirviendo al Señor. Y formándome, y estudiando y aprendiendo, y queriendo ser el mejor en lo que hago. Debo ser un matado porque no lo consigo. Pero, como decía Pablo, todo eso es basura, con tal de conocer a Jesús. Con tal de estar donde Él quiere estar. Y hoy, yo le doy gracias a Dios y me levanté esta mañana junto a mi esposa que está malita en la cama. Y, cariño, hoy hace exactamente un año que conocimos a nuestra familia. Hace exactamente un año que nos lanzamos a la aventura y conocimos a la que hoy es nuestra familia. Y decidimos creer al Señor. Y sabéis, en ese tiempo, muchos de vosotros no sabíais todo lo que íbamos a vivir, ¿verdad? Ni os imaginabais dónde os habéis metido. Lo que sé es que es un nuevo tiempo para vosotros como iglesia, evidentemente para nosotros porque somos parte de esta iglesia, y es un nuevo tiempo para esta tierra. Un tiempo nuevo donde Dios renueva la visión, donde el Señor sana las heridas, donde reafirma sus promesas, donde el Señor reordena la casa y donde se anuncian avances para la iglesia. Pero también es un tiempo donde a final de este año debemos detenernos y meditar. ¿Podemos medir al Señor? No, pero podemos medir nuestro compromiso. Y yo después de un año sí soy consciente de dónde está el compromiso de cada uno. Porque uno de los defectos de los pastores es que estamos todo el tiempo observando. Estamos todo el tiempo observando. Porque vemos el potencial que hay en cada persona. Vemos lo que Dios ha plantado en cada corazón. Y deseamos que cada uno de ellos, cada uno de vosotros, podáis dar fruto al 100%. Pero después de un año puedo decir, mira, aquí hay mucho compromiso, aquí hay y aquí no hay nada de nada, como dicen los andaluces. Ahora, no es mi responsabilidad, ¿lo sabéis? Es la tuya, es la de cada uno, es la de cada familia, es la de cada corazón. Ahora, debemos recordar lo que el Señor nos dice aquí. Meditad cómo vais a seguir hacia adelante, cómo vais a avanzar en los próximos años. Pero antes de que pongáis la semilla en la tierra, el Señor dice que ya os he bendecido. Yo os bendeciré. Yo os bendeciré. Pero es condicional, hay que poner la semilla en la tierra. Hay que plantar semillas. Hay que traer madera. Hay que ponerse manos a la obra. Cada uno tiene que hacer su parte. El Señor siempre cumple su parte. Y la pregunta que Él nos deja hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo estoy convencido de que la bendición de Dios siempre está en camino. La bendición del Señor para sus hijos siempre está en camino. Pero debemos estar preparados para recibir esa bendición. Y yo hago siempre esta pregunta. Si alguien te diera 1 millón de euros en mano, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que harías con ese dinero? No quiero que me lo digas a mí, ¿eh? No confieses tus miserias. ¿Pero qué harías? ¿Qué es lo primero que te viene? A más de uno diría, me voy a comprar un coche. Otro diría, me voy a comprar un casoplón para que todo el mundo vea dónde vivo. Alguno diría, lo primero, unas vacaciones. Me voy a hacer un crucero por el Caribe. Y tal vez alguno diría, wow, ¿a cuántas personas podría bendecir con esto que Dios me ha dado? ¿Cuántos corazones podrían ser alcanzados? ¿Cuántos corazones sanados? ¿Saben por qué el Señor no nos da el 1 millón de euros? Porque haríamos como el pueblo de Israel. Nos haríamos casas artesonadas. Nos haríamos mansiones donde poder disfrutar de la vida. Y de tiempo en tiempo el Señor mandaría un profeta para decir, ¿y mi casa qué? ¿Y mi casa qué? Pues hermanos, debemos reflexionar. Dice el Salmo 90, y concluyo con esto, aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sea sobre tus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma
sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Amén? Amén. Yo quiero ver la obra de Dios confirmada en mis manos. Y lo quiero ver en las tuyas también. Pero el Señor nos hace una pregunta, a la vez que un mandato. Meditad, reflexionad, si queréis avanzar. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Vamos a orar.